No sé si tú la ves aquí. Yo también, pero te la cedo. No, pero habla tú. No, por alusiones, porque luego yo te voy a decir otras cosas y te vamos a liar. No, hay, vamos, estas cosas, eso es fundamental. Yo creo que habría que decidir cuáles son, tiene que decidirlo, cuáles son los temas centrales de nuestro espacio político, que lo pueden ser todos, cuáles son los temas que nos configuran, digamos, nuestra república, nuestras leyes, sobre los que no puede, digamos, no se puede discutir sin convocar a los ciudadanos. Sobre esas cuestiones yo estoy completamente de acuerdo. Luego hay otra serie de cuestiones, luego hay otra serie de problemas sobre los que pienso, no me equivoco. Es necesaria la deliberación, es necesario el intercambio de razones, y eso solo lo puede hacer un grupo relativamente reducido de personas. O promocionamos que ese grupo reducido de personas sea cada vez uno distinto y lo sorteamos, es lo que promueven algunos colegas sociólogos como asamblea deliberativa, y cuando haya un problema importante se convoca una asamblea de deliberación similar a la que se convoca en Canadá para reformar la ley electoral, o discuten los partidos, o se va a lo que yo creo que es más sensato, a un sistema mixto, un sistema donde discuten los partidos, pero donde también hay un informe de una cámara colegiada compuesta por ciudadanos normales y renovadas que propone a la ciudadanía su propia toma de posición tras escucharlo. Creo que el problema del asamblearismo es que las votaciones es que la votación es una cosa, la deliberación es otra. Y en eso que creo, personalmente, yo creo así, no debo engañarse. La deliberación exige tiempo, que los argumentos se pongan bien, que uno se informe sobre los problemas, que uno escuche a los demás, y eso solo puede hacerlo público reducido. Puede ser los parlamentos, que es lo que tenemos ahora. Entonces uno se monga de risa cuando ve las sesiones parlamentarias y que allí se va a deliberar. Uno se monga de risa. De hecho, no es por promover el sorteo, pero tengo una pregunta para ustedes y más contenido político que la mayoría de las sesiones parlamentarias. Una especie de experimento sorteado. La gente que intervenía tenía mucha más formación política y decía cosas más sensatas que lo que se escucha en el Parlamento. O son los parlamentos, o son, que lo propone un sociólogo francés interesantísimo, y Saint-Thomé, que trabaja mucho sobre el tema, o son, digamos, las asambleas deliberativas. Eso por un lado. Yo creo que la deliberación es muy importante y que en grandes grupos es muy difícil, porque necesita mucho tiempo. Entonces, lo primero que tendríamos que definir es cuáles son los problemas centrales, y sobre esos problemas centrales hay que convocar, digamos, comisiones especiales. Yo creo que todos los problemas no los podemos convertir en centrales, y que lo que se trata, digamos, para que estas propuestas sean viables, es que nosotros asumamos que en una democracia pues habrá cosas que a nosotros no nos gustan. Lo que no vamos a permitir es la corrupción, o lo que no vamos a permitir es que se toque, digamos, cuestiones fundamentales para la convivencia, por ejemplo, el Estado social por el déficit público, sin que se consulta a los ciudadanos. O que se toque, por ejemplo, el aborto. Eso por un lado. A los que explicamos filosofía antigua y así, yo siempre digo que lo único que tiene sentido de explicar estas cosas no es convertirla en modelo, sino que muchas veces, oyéndolas, te abren la imaginación política. Y hay una cosa que es muy interesante sobre cómo funcionaban los procedimientos de inconstitucionalidad en la Cámara de Control en Atenas, que les causó un quebradero de cabeza tremendo, porque se dieron cuenta que la asamblea del pueblo era fácilmente manipulable. Y hubo casos en que se cometieron crímenes horrendos. Algunos denunciaron de institución política, que nosotros no lo imaginamos como institución política, la tragedia. Cuando uno de las troyanas, Eurípides está contando los atenienses, y lo que hicieron un año antes en la isla de Milo, hablando de Troya. La tragedia jugaba un papel de primer orden en la educación política de la ciudad. Eso sí que es algo que nos queda muy extraño. Entonces es un mecanismo de control fundamental de la ciudad, porque muchos de los problemas políticos
políticos se planteaban las tragedias a las cuales los ciudadanos tenían asistencia garantizada por el Estado. De un fondo del Estado se llamaba el Fondo del Teórico, que le pagaba a todos los atenienses en la estancia en Atenas mientras se representaban las tragedias y mientras se votaban. Y se elegían las mejores. Eurípides, el año que representó las troyanas, se quedó segundo. Y los atenienses vieron fácilmente que ahí de Troya no se estaba hablando. Que lo que se estaba hablando es de ellos mismos, que habían hecho un año antes. Era la gran guerra del espacio. Eso es un caso. Y luego otro caso es que en el 404, después de la restauración de la democracia y tal, se dieron cuenta que la asamblea había sido manipulada un montón de veces. El momento más trágico fue un momento en que mataron a generales del Partido Demócrata, o no había partido de la facción demócrata, uno de ellos, el hijo del gran dirigente de la democracia, Pericles el Joven, por manipuladores. Manipuladores que se disfrazaron, hicieron que la asamblea los condenase como traidores cuando no había cometido traición alguna. Es un documento que tenemos además porque aparecen muchas fuentes. Sócrates mismo, que empieza a sortear en cosas con los clientes y lo cuenta, etc. Entonces lo que ellos hicieron es poner, hacer algo muy, muy importante, y es lo siguiente. Un buen ejemplo. En primer lugar, una persona que proponía una medida a la asamblea tenía la obligación de haber pensado esa medida y de saber que esa medida no contradecía una medida anterior. O sea, alguien no se podía aprovechar de la emoción. Solo a los atenienses les daba un miedo terrible. La emoción, los afectos, sabían que existían, pero les daba un miedo terrible a la vida, para colar cosas. Si alguien lo hacía, se arriesgaba a que cualquier ciudadano podía ponerle una denuncia de inconstitucionalidad por haber hecho votar a la asamblea algo que la asamblea no podía votar, porque contradecía leyes anteriores. Eso introdujo una responsabilidad en la asamblea enorme. Quien hablaba sabía que alguien lo podía llevar a un tribunal de justicia por haber engañado a la asamblea. De hecho, algo que en la oración ritual que se celebraba al comienzo de la asamblea se decía: confunda quienes quieren engañar al pueblo de Atenas. Eso era una acción. Eso era muy interesante. Y luego había otra acción muy, muy interesante, que era la denuncia. La denuncia o las propuestas de decisiones, por ejemplo, en las reuniones de los colegios, la propuesta de decisiones absurdas, o la propuesta de medidas absurdas, la realización de la vida política o de la discusión por propuestas de votación, problemas que nadie comprende. Si vas a la ciencia política, he visto que hay personas especialistas en hacerse el centro de la reunión diciendo cosas que no entiende nadie. Y de llevar las reuniones a discusiones que no sirven para nada. Los atenienses tenían un procedimiento. Si la propuesta que tú defendías que votase la institución en la que estaba, por ejemplo un colegio, vamos a suponer el colegio de gestión de las pensiones del barrio ateniense, si tú proponías propuestas que en 3 ocasiones recibían menos del 15% de los votos, pasaba a ser sospechoso de boicot. Es decir, si tú proponías cosas que nadie entendía, que no conseguían concitar más del 15% de la aprobación de los que estaban a tu lado, tú pasabas a ser sospechoso de boicot, y en ese momento ibas a un tribunal. Jugabas si había razones para considerarte alguien que estaba desestabilizando la vida pública o no. Estas son medidas que no tienen ningún sentido y ningún correspondiente posible. Lo que sí es importante, y lo digo por algo que ha salido hace un momento en otra conversación, es que los atenienses aprendieron que para una vida en democracia hay que ocuparse de los oligarcas, de los que quieren destruir la democracia, pero hay que ocuparse de uno mismo. Hay que vigilarse a uno mismo. Y una democracia solo dura, cuando, además de enfrentarnos a nuestros enemigos, y estas dos medidas lo muestran muy bien, nos ocupamos de nosotros mismos, de lo peor de nosotros mismos. ¿Me explico? Entonces,
Está muy bien la medida de constitucionalidad, pero está también muy bien darnos cuenta de que cualquier movimiento de participación masiva es un movimiento que tiene que ser autovinculante. Y que en ese sentido, bueno, genial. Manolo, Rubén, creo, y luego el compañero Rubén, ¿no? Una cosa. En primer lugar, en relación con lo que la conversación de antes del 15M, de si se fue, de si no se fue, si duró mucho o poco, pues el 15M, el nombre indica que es el 15 de mayo. Y yo no lo conozco mucho, pero conozco lo que pasó en Granada, tenía muchísimos elementos universitarios que cuando se acabara el curso aquello iba a cambiar. Yo creo que la llegada del verano fue bastante influyente. Por otra parte, yo creo que el 15M, más que irse, lo que se discutía, sobre todo a partir de cuando ya pasaron unas cuantas semanas, era migrar. Se hablaba de que el 15M migrara a otro sitio. Y yo creo que hubo una pequeña migración a los movimientos sociales. Por ejemplo, aquí yo creo que estos desahucios deben mucho al 15M, la Asamblea Interprofesional debe mucho al 15M, y muchísimos movimientos sociales que estaban bastante muertos o apagados deben mucho al 15M. O sea que el 15M no se fue sino que migró. Eso fue una migración, digamos, social, de lucha social. Pero luego también recuerdo que en aquella época los políticos establecidos se defendían mucho, repitiendo permanentemente: a esta gente no lo ha votado nadie, a quien nos ha votado es a nosotros. Y quizás en las últimas elecciones han demostrado que como un año o dos después había otra migración subterránea, y ahora ya pues sí hay gente que ha votado 15. Ya se está discutiendo mucho de dónde vienen los votos de Podemos, pero normalmente dicen: vienen del PP, vienen del PSOE, vienen de Izquierda Unida, vienen de tal. Yo creo que vienen de todos los sitios a la vez, pero fundamentalmente de donde vienen es del 15M, de una manera indirecta y con todas las revueltas y contradicciones que se decían, ¿no? Entonces Podemos es en cierta manera la cara política, vamos a decirlo así, del 15M. Y eso lo obliga a una serie de cuestiones, ¿no? Y la primera en la que lo obliga es a la discusión que tenemos aquí. Si el 15M funcionaba con la Asamblea, la imagen que tenemos de Asamblea, si la contraponemos a la imagen de partido político, la imagen que tenemos de partido político, los partidos políticos de la derecha, un consejo de administración elegido directamente, el capital designa a los que tienen que representarlo en el aspecto político. Los partidos políticos de izquierda, sobre todo los partidos políticos comunistas, y en España más en concreto, habría que recordar: el partido de corte leninista funcionó en una época en la que no había libertades políticas, y por lo tanto no podía existir esto, porque venía la policía y nos llevaba al costaleo y dejaba la historia. Aquello se transformó rapidísimamente en el partido de corte estalinista y los partidos estalinistas, y la preponderancia de la Unión Soviética hacía que todos los partidos funcionaran al modo del partido estalinista. Y así llegamos, además, en España, donde también durante la época de Franco no había libertad política y no se podía funcionar en medio de una asamblea abierta, y llegamos a los años 70 y el modelo de partido que tenemos es un partido jerarquizado, etcétera, del que tú has hablado y no lo vamos ahora a repetir mucho. Entonces el 15M, yo creo que ahora lo que Pablo Iglesias habla tanto de la casta, desde el punto de vista de la casta del poder, pero también el 15M nombraba como casta a todo. El 15M era una especie de enmienda a la totalidad de mucha gente que estaba hasta las narices, habiéndolo vivido, como tú has señalado, porque hayan participado, o habiéndolo olfateado desde fuera, porque a lo mejor no hace falta ni haber participado para saber lo que hay en los partidos, estaban hartos de eso, ¿no? Entonces cualquier partido nuevo tiene que hacer una especie de enmienda a la totalidad a los funcionamientos de los partidos, no ya de derecha, sino de los partidos socialistas y comunistas o los partidos de izquierda. Y una de las formas de hacerlo es reivindicando la Asamblea. Bien, de la Asamblea tenemos la idea, si lo miramos desde el punto de vista de esos partidos jerarquizados, la Asamblea parece una reunión de la República Antiochaqueta de estilo compadre. Y efectivamente eso ocurrió en el 15M, y eso ocurre en muchas asambleas, porque la gente tiene la idea de que una asamblea es lo más desregulado posible, donde cada uno hace lo que le parece y donde 5 minutos
podemos hacer lo contrario de lo que habíamos dicho 5 minutos antes, todos los vicios que tú estás enumerando. Entonces en ese aspecto me parece importantísimo, primero, si se va a trabajar en la asamblea, y en Podemos se trabaja en la asamblea, hay que saber lo que es una asamblea. De verdad, como lo estás contando tú, ¿no? Y me parece importantísimo. Y de verdad me parece muy interesante. Eso sí, hay que comentar también un par de cosas. Esto funciona en principio como un objetivo a conseguir para el futuro, pero a la vez funciona como el camino que tenemos que hacer para llegar al objetivo. O sea, no podemos decir, queremos llegar a un funcionamiento asambleario. No, tenemos que empezar a funcionar asambleario. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estás contando vale a la vez y ha ido dando saltos de un lado para otro, y es inevitable, para cómo organizar una organización, una asamblea, y cómo organizar la sociedad. Y digo que es inevitable que hablemos así, porque evidentemente tampoco vamos a hacer una organización que va a funcionar de maravilla para que el resto siga lo mismo, para hacer una pamplina, ¿vale? Claro, lo que pasa es que organizar la sociedad así exige ya otro problema, porque una de las patas que le falta a esta conferencia